Buenas noches a cada uno de los participantes que se están integrando a nuestra sala Zoom. Esta conferencia virtual gratuita está siendo transmitida por nuestras redes sociales. Asimismo, también será grabada para estar luego en nuestra página web en el repositorio de eventos académicos. El día de hoy tenemos la conferencia de presentación de las NIP básicas a cargo de nuestro magíster CPC César Rivadeneira Fernández, quien el día de hoy va a desarrollar esta excelente exposición. Vamos a iniciar en unos 3 minutos, a las 6:05 en punto, estaremos dando inicio para dar espacio a que más contadores, más integrantes del mundo contable puedan unirse a esta conferencia. Volvemos en 3 minutos.
Bien, buenas noches con todos una vez más. Bien, ahora sí damos la bienvenida a cada uno de los participantes que se han unido a la sala Zoom, al aula Zoom, a esta conferencia virtual gratuita que estamos retomando luego de una semana de haber estado en pausa debido a los feriados. En esta oportunidad damos por aperturada el ciclo de conferencias del mes de agosto. En esta oportunidad nos está acompañando, voy a compartir la pantalla para ver el tema. Es el ponente, el magíster CPC César Rivadeneira Fernández, quien va a exponer sobre la presentación de las NIF básicas. En principio, le damos las gracias, magíster, por este tiempo que usted nos dedica a al fortalecimiento de las capacidades profesionales del gremio contable. Pues bien, sin mayor preámbulo, voy a decir las normas básicas de convivencia de nuestra aula Zoom. Solamente está habilitada el chat, por ahí pueden hacer sus preguntas, sus consultas, que en la parte final estaremos absolviéndolas. Este material va a quedar grabado en el repositorio de nuestra página web. Muchas gracias. Adelante, maestro. No lo oímos, maestro, disculpe, su micrófono está en silencio. Ya, muy buenas noches, estimados colegas del Colegio de Contadores Públicos de Junín. Y antes que nada, poder agradecer a la señorita Liz Iturrizaga, quien me ha apoyado bastante. Hemos hecho todas las coordinaciones para hacer factible este evento que vamos a iniciar el día de hoy. Agradezco también a la decana, la doctora Maribel Yacta, por haber aprobado mi participación. Y bueno, el Colegio de Contadores Públicos de Junín me es muy afín. En varias oportunidades he tenido la dicha de poder dictar en las aulas propias del colegio, ahí en el Pasaje La Breña, y eso fue pues antes de la pandemia, ¿no? Iba en forma presencial en varias oportunidades para dictar diferentes ponencias y también en la Convención Nacional de Finanzas, que fue desarrollado ahí en la ciudad de Huancayo. Muy bien, muchas gracias nuevamente, reiteradas gracias, estimada Liz, por todo el apoyo que me has brindado. Muy bien, entonces ustedes tienen un material que se les ha brindado respecto al tema que vamos a iniciar hoy, titulado NIF básicas, ¿ok? Esto pretende dar a conocer a los colegas la importancia que tiene la NIF, el conocimiento desde que se creó la Junta de Colegio de Contadores Públicos, el JAS, donde sucesivamente se crearon primero las NICs, después la NIF y después los otros pronunciamientos que voy a explicar ahora. Por eso es que el nombre que se le está dando es de NIF básicas. Entonces voy a compartir con ustedes el material que imagino que también ya lo tienen. No sé, pues si me puedes ayudar, por favor, Liz, para indicarme si ya todos los colegas están viendo ya directamente el material que es de las NIS básicas, el PPT. Acabo de proyectar la pantalla. ¿Puedes confirmarme, Sí, sí, maestro, Liz? sí se logra Muy ver. bien. Quizás póngale en modo presentación nada más y ya. Claro, sí, sí, fue que ponerle en modo de presentación. ¿Ya está? Sí, maestro, ahora sí. Ya, muy bien. Ok, entonces, estimados colegas, vamos a hacer la presentación de las NIS básicas del año 2025. ¿Ok? Entonces, he preparado un resumen de las principales NIF y también respecto al tema de introducción para poder determinar pues de que todos podamos nosotros entender y ver cómo se puede manejar directamente el tema de las NIS básicas, tener un profundo conocimiento. ¿Por qué NIS básicas? Porque vamos a explicar los criterios básicos y las NIS principales que existen en nuestro medio. El punto siguiente, o sea, un nuevo curso, una nueva conferencia, se llamaría NIF avanzadas o otros le llaman NIF plenas, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con la primera diapositiva, donde vamos a explicar cómo era la NIF antes y cómo es ahora. Hasta antes de la aparición de las NIF en nuestro medio, en el Perú, se inició oficialmente en el año 2011. O sea, tenemos 14 años trabajando con las NIF. Sin embargo, en otros países, a nivel de Londres, donde fueron creadas las NIF, y diferentes países de Europa, Estados Unidos,
Estas se crearon de mucho más antes del año 2003. Eh, Antes lo que nosotros utilizábamos era un criterio que se llamaba, como pueden ver ahí, principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Qué quiere decir? Que una empresa, aún así, el día de hoy, no está aplicando las NIF, estaría llevando los principios de contabilidad generalmente aceptados. Que en nuestro medio, los principios de contabilidad generalmente aceptados están llevados de una manera quizá experimental y también los contadores aplican las prácticas tributarias, lo cual, como hemos sabido, es muy distinto al criterio contable. Por ejemplo, la depreciación. Las NIF y la contabilidad financiera eh, estima que las depreciaciones deben ser efectuadas en base a la vida útil real de un bien, no en base a las tablas tributarias. Las tablas tributarias que están en el reglamento del impuesto a la renta, que todos conocemos, el artículo 26, capítulo 6, establece diferentes tipos de porcentaje de depreciación o años de vida útil que están lejos de la realidad. Pero eso es por la parte tributaria, ¿no? Para propósitos de deducción y que el Estado pueda tener mayor aporte de impuestos de los accionistas, las empresas y aquellos inversionistas que tienen sus empresas tanto en la bolsa como en las empresas privadas. Entonces, ese es un ejemplo de que los principios de contabilidad generalmente aceptados el día de hoy pueden llevar a utilizar las mismas tablas que establece, que establece el reglamento de impuesto a la renta. Sin embargo, en las NIF, por ejemplo, la NIF 16 que vamos a ver el día de hoy, establece que debe ser en base a la vida útil. Y terminando con este ejemplo, todos ustedes saben que el reglamento del impuesto a la renta, cuando nos brinda las tablas de depreciación, en edificios, por ejemplo, es 5% anual, lo que representa 20 años. Y en 20 años, bueno, un edificio pues no se termina, ¿no? El edificio sigue y sigue y sigue. Entonces, tan es así todos los ejemplos que nosotros podíamos dar de los inmuebles que conocemos, por ejemplo, en Huancayo, ¿no? Todo lo que tenemos, la Universidad de San Cristóbal, la Continental, el mismo Colegio de Contadores de Junín, el edificio donde está, ya pasaron los 20 años. Y si nosotros aplicáramos la depreciación contable, ojo, contable sobre el 5%, ya estarían depreciados 100% cuando el inmueble sigue en vida. Entonces, esa es la diferencia que hay entre lo que es, con este ejemplo, lo que es los principios de contabilidad generalmente aceptados y las NIF. Por eso es de que en esta diapositiva pongo antes se llevaba a valores históricos, principios de contabilidad generalmente aceptados. El día de hoy, lo que nosotros llevamos es la contabilidad a valores razonables, que es el modelo contable anual de las NIF. Otro ejemplo, un inmueble, por ejemplo, ¿qué les digo? La Universidad Continental, la UPLA, todos los inmuebles que conocemos, la misma catedral o la iglesia que está directamente en la plaza principal, ahí en la calle Real, todos ellos tienen pues más de 20 años. Supongamos, vamos a tomar el ejemplo de la iglesia que está en el Arco. Esta iglesia, el terreno, supongamos pues que se haya comprado un ejemplo, hace 30 años y nos costó a la iglesia o a la municipalidad, quien hizo la donación, vamos a suponer 200.000 soles el terreno. Y si en la contabilidad hasta hoy día tenemos ese valor de 200.000 soles, estaríamos nosotros llevando un valor histórico. 200.000 soles fue lo que costó hace 30 años. Pero el día de hoy, una tasación nos va a dar de repente 5 veces más. Estoy hablando del valor del terreno, ni qué decir de la edificación. Entonces, ese valor actual que se establece a través de una tasación, a través de una valorización de expertos, en este caso los peritos del cuerpo de tasaciones que podrían hacerlo, o de un ingeniero local del Colegio de Ingenieros en Junín, puede establecer que el valor es mucho mayor que aquellos 200.000 que compramos pues hace 30 años, ¿no?
Y ese sería el valor que tiene que estar en libros. Si nosotros el día de hoy tuviéramos en libros el valor de 200.000, pues estaríamos desfasados, ¿no? Estaríamos histórico, en un valor histórico, un valor del inmueble anticuado. Entonces, las NIES nos exigen actualizar a los valores de hoy. Pero ojo, el contador no es quien establece el valor, en ninguna cuenta de activo el contador establece el valor. El contador se basa en los informes técnicos que establecen diferentes áreas. Entonces, cuando estamos hablando del ejemplo de la iglesia que está en el Arco, en la plaza que todos conocemos, en, en la Avenida Real, vamos a decir pues de que este tiene un valor actualizado de, supongamos porque sea 800.000, ¿no? No 200.000. Entonces, ese es el valor que debe figurar en libros. Y ese es un valor actual, un valor de hoy, un valor razonable con que debe estar contabilizado. Ese nuevo valor que nosotros incrementamos en el activo fortalece el patrimonio, porque la contrapartida de un asiento diario que hagamos es cargar a la cuenta de activo fijo, a la cuenta 33 y abonar a la 57 patrimonio. De esta suerte, pues tenemos el equilibrio entre una cuenta y la otra, el mayor valor, la actualización. Entonces, ese terreno debería estar en 800.000. Pero como ya tenemos 200.000 históricamente, solamente vamos a hacer un incremento por revaluación de 600.000 soles para que en libros, en la cuenta 33, el terreno esté en 800.000. De esa forma, también vamos a ver cada una de las cuentas del activo que merecen en su momento, pues, ser directamente actualizadas, ¿no? A los valores de hoy. Entonces, este es el modelo actual de las NIF, que es la contabilidad a valores razonables. El anterior es llamado a valores históricos. Muy bien, entonces seguimos con la historia de las NIF, porque estamos viendo las NIF básicas, ¿no? Hace mucho tiempo, y acá el periodo fue todos ellos antes del año que es 2003. Existía un Consejo de Principios de Contabilidad en los Estados Unidos llamado APB, Accounting Principal Board. Es llamado Consejo de Principios de Contabilidad, el cual pretendió establecer diferentes criterios actualizados para la contabilidad en esa fecha. Estamos hablando del 2003 para atrás. Luego se estableció de que estas normas que creó en Estados Unidos el APB eran muy difíciles de aplicar fuera de Estados Unidos. De tal suerte de que dijeron, vamos a actualizar las APB, Accountant Principal Board, a lo que se llama FAS, que es lo que existe actualmente en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay la tendencia a aplicar los FAS en combinación con las NIF. Las NIF se hicieron en Londres, en Inglaterra, no en los Estados Unidos. Entonces el FAS, que es el Consejo de Norma de Contabilidad Financiera llamado el AIPA, ASB, aplicó las FAS, que como pongo ahí abajo, muy difícil de aplicar fuera de Estados Unidos. O sea, los FAS se aplican solo en los Estados Unidos. Al haber esta situación en cuanto a principios contables, para que en todos los países se llevaran las mismas normas contables, se creó, miren, en el año 1973, en Londres, el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad llamado IASC, que en inglés es International Accounting Standard Committee, o sea, un comité, como dice ahí, ¿no? Comité de Normas Internacionales de Contabilidad que emitieron las primeras NICS, Normas Internacionales de Contabilidad. Luego, en el 2001, se creó el YAS, o sea, una continuación del anterior, el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, YAS. Se creó el YAS,
dado de que los anteriores, pues del año 73 ya prácticamente como que estaban de salida, y se creó un nuevo consejo llamado Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, que es el que rige hasta ahora, es el llamado IAS, International Accounting Standard Board. Y este revisa las NICs y continúa, porque las NICs se quedaron en la número 41. Entonces, este nuevo comité, el JAS, dijo, bueno, ya no voy a salir de 42 para adelante. Como son un nuevo comité, le vamos a llamar NIF. Y empezaron de la NIF 1 hasta la 18 que hay el día de hoy. Inclusive la 19, que está relacionada con sostenimiento y subsidiarias. Entonces, esas son las que tenemos ahora, pero cuando hablamos de NIF, Normas Internacionales de Información Financiera, ojo que incluye las NICs, ¿ok? Incluye las NICs, de tal suerte de que no podemos nosotros decir de que NICs es una cosa y NIF otra. Ambas son NIF ya. El jazz adoptó las NICs como suyas y dijo, vengan para acá, las adopto todas hasta el 41 y yo sigo emitiendo estas NICs, pero ahora le vamos a llamar NIF. De ahí es que salen otros pronunciamientos contables. Muchos han querido distinguir entre el propósito de las NICs y las NIF. Por ahí hay unos que dicen pues, que las NICs están relacionadas básicamente con lo que es registro contable de diferentes operaciones, por ejemplo, inventarios, activos fijos, intangibles, beneficios a los trabajadores, las subvenciones, las contingencias, una serie de cuentas, ¿no? Que hay en los estados financieros. Mientras que las NIF, que son las que continúan a las NIF, más que nada para presentación de estados financieros. Entonces, por un motivo, sea por otro, nosotros, cuando hablamos ya de NIF plenas, implementamos ambas, tanto las NICs como las NIF. Ahora, ni que se diga, también porque de repente alguno de ustedes está pensando en lo que es las NIF para las pymes. Las NIF para las pymes, en un principio, tuvieron una clara diferencia con respecto a las NIF. ¿Por qué? Porque no necesariamente llevaban a lo que es el valor razonable. O sea, era una contabilidad simplemente básica, hasta que posteriormente, ya el año pasado, el anteaño, se han establecido las nuevas NIS para las pymes, donde prácticamente adoptan diferentes modelos que tienen en la NIS, como la revaluación, como el costo amortizado, y se han ido actualizando, pero igual tienen un segmento especial que es la NIS para pymes. Y ni qué les digo, como vamos a ver más adelante, que ha salido un pronunciamiento para las microempresas, las que tienen 150 UIT o menos. Entonces, estamos nosotros como contadores sujetos a donde nosotros podamos prestar nuestros servicios profesionales a trabajar ya sea con las NIF, con las NIF pymes o con las contabilidad para microempresas. Las tres tienen pronunciamientos y en el Perú la entidad que patrocina directamente todas estas emisiones contables se llama Consejo Normativo de Contabilidad. El Consejo Normativo de Contabilidad es un brazo del Ministerio de Economía y Finanzas, de la contabilidad pública, dentro de los cuales ve justamente la contabilidad de las empresas privadas y tiene este Consejo Normativo de Contabilidad tiene mucha relación, es el representante acreditado en el Perú ante el IAS, este de acá, el Consejo Normativo de Contabilidad. Ustedes van a ver que el IAS, a través de su fundación, emite directamente los pronunciamientos contables, siendo de que tenemos hasta el 2024 el pronunciamiento que se hizo el año pasado en agosto sobre las NIF del año 2024. Saldrán de 2025 justamente en esta época, en estos días. Entonces, para presentarles esto de la historia de la NIF, cómo nacieron, una inquietud de la profesión para poder, el objetivo es tener normas uniformes, que en un país como en el Perú, como en Chile, como en Australia, como en Nueva Zelanda, como en Canadá, como en Rusia y como en Japón, todos tengan el mismo pronunciamiento contable. Y es así que todos aplican las NIF. De tal suerte que si viene
un inversionista del Japón a tratar de colocar sus capitales en una empresa peruana, lo primero que le va a pedir es estados financieros y le va a hacer énfasis, quiero tus estados financieros con NIF, porque ellos también las conocen igual que nosotros conocemos, la misma NIF, igualitos ellos, obviamente en su idioma, pero igualito para que los estados financieros estén, digamos, con las NIF. El llevar las NIF le da a las empresas valor, le da un valor muy importante. Tan es así que los bancos para los préstamos piden los estados financieros auditados, que sea con NIF, el gobierno corporativo y en fin, una serie de entidades interesadas en las empresas en las cuales le piden que los estados financieros sean llevados, actualizados con NIF. En esta diapositiva estoy explicando que la misión de los estados financieros con NIF tiene particular importancia para toma de decisiones del gobierno corporativo. ¿Qué es el gobierno corporativo? Como ustedes saben, el gobierno corporativo está formado por la Junta de Accionistas, por el directorio y la gerencia general. Es la alta dirección quienes manejan las operaciones directamente, pues, en la empresa, ¿no? Por otro lado, dice también, en el cálculo de impuesto a la renta, teniendo en cuenta las adiciones y deducciones tributarias, es importante que se tenga en cuenta este tema de las NIF, ¿no? Porque cuando yo llevo NIF, como expliqué en el caso de la depreciación, estamos nosotros distantes de lo que pide la norma tributaria. Para eso es que hacemos la conciliación del impuesto a la renta, las diferencias temporales que nosotros podemos encontrar y mantener cuando hacemos el cálculo del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que los estados financieros cognitivos permiten la toma de decisiones en el gobierno corporativo en la alta gerencia. Y cuando nos enfrentemos al cálculo del impuesto a la renta, hay que tener en cuenta la NIS que hemos llevado para hacer las conciliaciones y las llamadas diferencias temporarias, ¿no? Que se relacionan con la NIC 12. ¿Cuáles son los beneficios de la NIF? ¿Qué de bueno nos trae? ¿No? Un empresario dirá, bueno, pues, ¿para qué llevan las NIF? Tanta cosa que quieren implementar, que quieren cambiar el modelo histórico, donde yo estaba acostumbrado y ahora nos encontramos con actualizaciones. Entonces las NIF permiten el saneamiento de la contabilidad de las empresas. ¿Qué significa saneamiento? Una revisión, un estudio de cada una de las partidas. Por ejemplo, la NIF no permite de que haya en la contabilidad de esa cuenta varios otros sujetos a ajuste, o como en un banco que fue a hacer auditoría hace 2 años, cuando tenían cuentas que no podían aclarar, llamaban las cuentas K, ¿no? Cuentas en suspenso, por aclarar, ¿no? Ese es un nombre elegante, pero eso no debe haber. O sea, las NIF no aceptan que tengamos varios otros o componentes sujetos a análisis o por ajustar, no. Todo tiene que estar adecuadamente determinado y aclarado, ¿no? El segundo punto, como les expliqué, uniformiza la información financiera y su presentación. Uniformizar es que todos tengan iguales, el mismo sistema contable, de tal suerte de que, por ejemplo, las universidades, la Universidad Continental, la UPLA, acá San Marcos, acá Villarreal, compara los estados financieros de todas las universidades, pero todas tienen que estar con NIF, porque yo no podía comparar una que tenga NIF y otra que tenga costos históricos PCGA. Por eso es de que se pide que todas las empresas tengan este principio, ¿no? Uniformiza la información financiera y su presentación. Luego tenemos el cambio en la cultura de negocios. Definitivamente, al estar actualizados los estados financieros, la cultura es pues pedir información actualizada, como el ejemplo que les he dado el terreno, cuánto vale el día de hoy. Igual forma, cuánto me vale un sistema contable, un software para poder actualizarlo, cuánto me vale ese proyecto de inversión, en una minera los costos de exploración, y así sucesivamente dependiendo de la empresa.
Cuarto, mejora el control interno de la empresa, te da un ordenamiento de tal suerte de que para poder contabilizar e implementar la NIF, lo primero que tiene que ser pues un contador es ser ordenado. El orden pasa por el tema del control interno. Utilización efectiva del plan contable empresarial, que nosotros conocemos, y como sabemos, el plan contable empresarial está ya acorde con las NIF, fue preparado con las NIF. Y ustedes si revisan el manual de plan contable empresarial van a encontrar en cada cuenta que abajo les pone cuáles son las NIF aplicables a esa determinada cuenta. El otro beneficio de la NIF es globalización de las actividades económicas y mercado de capitales, ¿no? Esta globalización definitivamente permite lo que les acabo de mencionar ahora, ¿no? Hace unos minutos, si viene un empresario de Japón o si nosotros vamos a invertir en algún otro país, como muchos empresarios lo han hecho, llámese Grupo Añaños, llámese Gastón, el de los restaurantes que tienen sucursales en diferentes países, van a pedir allá, a donde inviertan, los estados financieros con NIF. Van con su contador para revisar los estados financieros y viceversa. El de Japón viene con su contador, con su financiero para ver cómo está la empresa que ellos quieren adquirir o el negocio al cual quieren ellos dedicarse o la línea de negocios y van a pedir también estados financieros con NIF. Entonces, la globalización, estamos hablando de un tema a nivel mundial. Acuérdense de que tenemos también el día de hoy implementados acuerdos comerciales con casi todos los países del mundo. Hay la Alianza del Pacífico, el Mercosur, y así sucesivamente tenemos acuerdos independientes con cada país. Acaba de firmarse, por ejemplo, con la India recientemente y más antes prácticamente con todos los países del mundo, ¿no? Donde hacemos intercambio de mercaderías. Por último, necesidad de contar con principios y normas de contabilidad que permitan disponer de información financiera, transparente, comprensible y comparable, que es muy importante para nosotros que hemos tenido en cuenta. Esto último, transparente, comprensible y comparable, ojo, no es necesariamente con la NIF, siempre lo hemos tenido antes, inclusive con los PCGA y la contabilidad histórica, era transparente, comprensible y comparable en su momento. El día de hoy es con el nuevo criterio contable que son las NIF. ¿Cuál es el impacto de la NIF en las empresas? El cálculo de rentabilidad de las empresas, se presentan mejor las cuentas y con los valores del día de hoy. Presenta el patrimonio real de la empresa. Les he dado el ejemplo del terreno, en el cual el terreno adquiere un mayor valor y aumenta el patrimonio, porque va al excedente de la evaluación. No es ingreso. El aumento de valor de un activo no es ingreso. El aumento del valor aumenta el patrimonio. Tercero, presenta la verdadera situación financiera de la empresa, mayores revelaciones en nota a los estados financieros, cambiar la práctica tributaria contable por aplicación de la NIF, como les expliqué, que con los PCGA estábamos un poco influenciados con el tema tributario y para no hacernos problemas, los contadores dicen, bueno, yo llevo de acuerdo al tema tributario para no estar haciendo conciliaciones y no estarme preocupando en nada. Y explicar, tener que explicar a la autoridad tributaria que yo llevo otra contabilidad y que tengo que hacer ajustes. Hay unos que dicen que no. Ya el 90% de los contadores está aplicando directamente las NIF y de igual forma las empresas. Y aquí tenemos, esta es una diapositiva de Quantum, en la cual está el conjunto de normas que conforman las NIF, ¿no? Como les expliqué, acá tenemos, estoy marcando acá con el cursor, señalando las NIC, las que creó el IASC, International Accounting Standard Committee. Esa es la que creó el IASC, Norma Internacional de Contabilidad. Luego, el IASC con B crea las normas internacionales de información financiera, ¿no? De todos, su tema básico, su framework, su marco conceptual, es la base sobre el cual hablemos de un edificio, donde está la base, hablemos pues que ese sería el terreno, el marco conceptual y encima están las NIF y las NIC, que se construyen en base al marco conceptual. El marco conceptual no es NIF ni NIC, simplemente es la base, los postulados fundamentales en la cual se basan pues los principios contables, ¿no? Luego tenemos las interpretaciones.
de cada una de ellas. Van a ver que se llama CINIF porque termina con NIF, relacionado con estas NIF, y SIC, Standard International Committee, que son las interpretaciones de la NIC. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Las NIF tienen su interpretación y la NIC también su interpretación. Pero esta es la traducción, el nombre de interpretación. No es que sea interpretación como si fuera un reglamento que interprete una ley. Simplemente son adiciones que se hacen para ciertas NIC, no todas, y ciertas NIF, no todas tampoco. Entonces, todo este forma el paquete de las normas internacionales de contabilidad que nosotros tenemos, ¿no? A la fecha, a partir del bueno, a partir del 9 de agosto del 2024, el año pasado, hoy día, fíjese, estamos 5 de agosto, el 9 se cumpliría un año que se emitieron esta 2024, que la estamos trabajando ahora, con la resolución 002 oficializa la versión de la NIS 2024, ¿no? Pero también se han creado dos, porque le dije las NIF publicadas y que están vigentes hasta la NIS 17, que está relacionado con empresas reguladoras, como decir Sedapal, Luz del Sur. Entonces se han creado estas dos y van a regir a partir del año 2027. Que la NIS 18, presentación e información a revelar en los estados financieros, que reemplaza, actualiza la NIC 1, presentación de estados financieros, donde hay diferentes formas, donde cambia la presentación, sobre todo del estado de resultados integrales, ¿no? En cuanto a los gastos operativos, los costos financieros, el margen bruto, hace todo un cambio de presentación que es muy importante tenerlo en cuenta y que ojalá que me permita el colegio poderles tener una sesión con ustedes y explicarle esta nueva NIF. Aunque dice a partir de enero de 2027, pero a ciertas empresas, o sea, no prohíbe la aplicación a partir de ahora. Y ya empresas lo están aplicando en este año 2025 en sus estados financieros intermedios. He tenido la oportunidad, bueno, mejor dicho, la suerte, que me llamen para poder asesorar y me dice que nosotros queremos ya implementar esta nueva forma de presentación en el estado de resultados que nos interesa, nos gusta, y para qué vamos a esperar el 2027. Entonces, la señorita Alicia Torrizada, con quien coordino bastante, muy buena persona, le presenté y con propósito del mes de septiembre, en la Semana del Contador Público, poder dictarla, ya sea en esa fecha o en otra posterior o antes, tener la oportunidad de poder volcar esta experiencia que tengo en esta NI 18 con el Colegio de Junín. Luego tenemos la NI 19, nueva NIF subsidiaria, sin obligación pública de rendir cuentas e información a revelar. Acuérdense que nosotros tenemos una NIC que está relacionada con empresas relacionadas. Las empresas relacionadas forman pues lo que es una corporación, un grupo económico, ¿no? Por ejemplo, tenemos el más conocido, lo que es el grupo que está relacionado con Credit Corp, ¿no? Y Credit Corp tiene al Banco de Crédito como una subsidiaria, tiene a Ranza, tiene a FP Prima y así sucesivamente, ¿no? Son empresas de ese grupo. Entonces, esta NIS se refiere justamente al tema de las subsidiarias. Otro grupo económico que tenemos es el grupo Intercorp, que tiene el Interbank, tiene Incafarma, tiene Plaza Vea, tiene Mifarma, tiene los colegios Innova School, y así sucesivamente el cine también, el Cineplanet, una serie de empresas que son sus subsidiarias de la matriz que es Intercorp. Después tenemos el grupo Brescia, con todas las empresas que tiene. Tenemos el grupo Buenaventura, otro grupo minero también que tiene una serie de empresas como Orcopampa, eh, Ollón, Julcani, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se refiere el estudio de estas subsidiarias. Entonces, esta resolución oficializa esa NIF. Voy a salir un ratito de esta resolución
de este PPT, donde estaba la resolución estoy mencionando esa resolución 002/2024 que la estoy poniendo en este momento y que ustedes ya también la deben tener. Entonces, dice, aprueban el set completo de las normas internacionales versión 2024, que es la que nos rige hasta el día de hoy. ¿Ok? Este, Liz, ¿me puede confirmar si están viendo la resolución? No vaya a ser de que esté Sí, saltando. sí se Ya, ok. ve, sí se ve. Ya, Sí se muchas ve, gracias. maestro. Muchas gracias, estimada Liz. Entonces dice aprueben ese completo y van a ver lo que dice acá. Visto el despacho remitido por la Fundación de Normas Internacionales de Informaciones IFS, por decirlas en inglés, que contiene ese completo de normas versión 2024, que incluye pues el marco conceptual, ¿cierto? Entonces, acá nos está poniendo justamente eso, ¿no? Las normas que componen directamente la información financiera. Entonces, lo estoy marcando acá. Despacho remitido por la fundación que es el IAS, que tiene un brazo que es la IFRS que están viendo ahí, ¿no? Fundación de Información Financiera por Sociedad. Entonces dice el despacho remitido, o sea, le remiten al Ministerio de Economía y Finanzas, su brazo, como digo, es el Consejo Normativo de Contabilidad. Y bueno, establece, como ustedes saben, una serie de considerandos. eh, Dice, y es muy importante resumir, ¿ah? No voy a leer todo, dispone que las entidades del sector privado preparen y presentan los estados financieros de conformidad con las normas internacionales de información aprobados por el Consejo Normativo. Y de conformidad con el inciso 2, el Consejo Normativo tiene como función emitir resoluciones dictando y aprobado la norma de contabilidad. Eso no lo considerando, por eso es que la estamos teniendo. Entonces, el 17 de julio aprueban, ok, hace un año que aprobaron, y resuelven aprobar el set completo de normas internacionales versión 2024. La vigencia es la establecida en cada una de ellas, efectivamente a partir de esa fecha. Se dispone la publicación y acá viene lo que es la difusión, que es lo que todos estamos haciendo en este momento. De solicitar a la Dirección General de Contabilidad Pública lo dispuesto por la presente para difundir y recomendar a la Junta de Decanos y Colegio de Contadores, a los colegios de contadores públicos departamentales, acá estamos en Junín, ¿no? Uno de ellos, o sea, solicita difundir a los colegios departamentales y a la Facultad de Ciencias Contables de las universidades del país. Entonces, todas las facultades de Ciencias Contables, en su malla curricular, tienen un curso de NIF. Muy bien, entonces tenemos esa resolución y luego aparecen cada una de ellas. Por ejemplo, con respecto a la NIF, como le dije, es hasta la 17, y luego sigue la 18 y 19 que acabamos de mencionar, la 18 que está relacionada con lo que es el tema de 18 y 19, tema de subsidiarias, y tenemos que entran estas a partir del año 2027, ¿no? Entonces, establecen diferentes conceptos: adopción por primera vez, pago basados en acciones, exploración y evaluación de recursos minerales, por ejemplo, las empresas mineras, segmento de operación cuando una empresa tiene diferentes ingresos por diferentes actividades, ¿no? Estados financieros consolidados para los grupos económicos. Estoy mencionando las importantes. La NIF 13 es la medición del valor razonable. Luego tenemos la NIS 16 de arrendamientos, donde la nueva particularidad es que estamos viendo los arrendamientos operativos, o sea, lo que antes se llamaba alquileres y se contabilizaban directamente como gasto, ahora tienen una forma especial de contabilizar como activo, derecho de uso y también se deprecia, ¿no? La NIC 1, presentación de estado, acá estamos en la NIC, la cual va a ser reemplazada por la NIF 1, por la NIC 18 que les expliqué ahora, que reemplaza la NIC 1, ¿no? Después tenemos por cada cuenta las NICs, ¿no? Inventarios, el estado de flujo de efectivo, que es un estado financiero que nos demuestra los ingresos y salida de efectivo. La NIC 8, políticas, cambios y estimaciones contables. La NIC 10, hechos ocurridos después del periodo que se informa. ¿Qué significa? El periodo que se informa, por ejemplo,
del año terminado anteriormente es el 31 de diciembre de 2024, pero nadie pues elabora el estado financiero el 31 de diciembre de 2024. Lo hacemos en marzo, abril, mayo, junio de 2025, ¿no? Entonces, todo lo que suceda desde esa fecha de cierre, 31 de diciembre de 2024, hasta eh, la emisión de los estados financieros, tiene que ver directamente con esa NIC 10. Nos establece principios para poder hacer el registro contable, diferentes formas de contabilización según sea el evento ocurrido que merece ajuste o los otros requieren revelación en los estados financieros. Después tenemos la NIC 2, impuesto a las ganancias, la NIC 16, propiedades, planta y equipo, beneficio a los empleados, la NIC 20, contabilización de subvenciones, la 21 tenemos variaciones en los tipos de cambio de moneda extranjera, la NIC 23 tenemos costos por préstamo. Esta NIC no muy difundida y no muy aplicada tampoco, pero está relacionada cuando recibimos préstamos directamente del banco para construir activos, ¿no? Edificios, inmuebles, o de repente proyectos de inventario, o de repente activos biológicos, y utilizamos financiamiento bancario. Esta NIF se basa principalmente en que los intereses, mientras esté en periodo de construcción o de implementación el activo, los intereses y gastos financieros se cargan al costo de la implementación, o sea, el costo, si quieren llamarle costo de construcción o costo de implementación o implementación del proyecto. No es que va a gastos financieros, hasta que ya el inmueble ya rinde beneficios, el proyecto terminado, ¿no? Después tenemos la NI 24, justo lo que les informaba de las empresas relacionadas. Información a revelar sobre partes relacionadas, ¿no? Entonces, tiene que ver directamente con eso, con los grupos económicos. Tenemos luego los estados financieros separados, que son lo que ustedes ven en la SND. En la SND van a ver estados financieros separados y también estados financieros consolidados. Luego tenemos, importante para determinar, el ANIC 36, deterioro del valor de los activos cuando estos ya están pues en una etapa terminal. La NIC 37, todo lo que es provisiones. Provisión en la cuenta del pasivo. Ya nos olvidamos de llamar provisión para la mala deuda. No se llama provisión para la mala deuda, se llama estimado de malas deudas. Porque la provisión es el pasivo. Y los estimados, tanto en malas deudas, estimados de obsolescencia, estimado de deterioro, y también lo que se refiere en el caso de los activos biológicos, el agotamiento, estimado de agotamiento, son cuentas de evaluación que se deducen de las cuentas de activos, pero no son pasivos. Pasivo es la provisión, como está viendo acá directamente. Luego en esta NI, que tiene tres componentes, la 37, vienen las contingencias, pasivos contingentes, donde las contingencias están todas las incertidumbres que puede tener una empresa, por eso es que no se registran. Y los activos contingentes a favor directamente de la empresa. Tenemos la NIC 38, activos intangibles, la NIC 40, propiedades de inversión. ¿Qué son las propiedades de inversión? Son aquellos inmuebles que las empresas en un momento determinado los ha tenido usando como activo fijo, pero ha sucedido de que por diferentes motivos, eh, de repente cambio de planes de estructura, cambio de planes de la gerencia, eh, ha decidido, digamos, alquilarlos porque el propósito por el cual lo tenía en forma original ya no es aplicado. Entonces, lo que hacen es alquilar un inmueble o un terreno o otra clase de activo, ¿no? O intangible también podría ser. Entonces, esto se refiere a los inmuebles u otros activos que son alquilados, que han estado en la 33 como activo fijo y por algún motivo se discontinúa su uso y pasan en segundo plano siguiendo como propiedad de la empresa, pero dedicado ya a otros fines, no al fin original. Un ejemplo, vamos a suponer pues la Continental, ¿no?
La Universidad Continental tiene el edificio que ustedes conocen en San Cristóbal. Y vamos a suponer que, pues, y en Puno, creo, en la calle Puno, en Tacna, tiene el Instituto Continental. Vamos a suponer, un ejemplo, vamos a tirar una moneda al aire, que se discontinúe el Instituto Continental, se diga, bueno, ya cumplió su ciclo, lo vamos a integrar a la universidad. Estoy dando un ejemplo, y me queda ese inmueble. Y ese inmueble es de mi propiedad, pero ya no va a ser para el Instituto Continental, ya no se va a aplicar. ¿Qué puedo hacer con esta propiedad? Bueno, la alquilo a un tercero, pero sigue propiedad mía, sigue siendo mía, va a formar parte de mis activos, pero lo estoy alquilando a un tercero. Entonces, eso se llamaría, pasaría a una cuenta 32, 36, que sería propiedades de inversión. Ese es el título de esas propiedades que yo alquilo. Y ese alquiler me va a generar otro ingreso. Y ese otro ingreso habría que declararlo cuando mencioné, está correlacionada con la NIF 7, la NIF que vemos acá arriba, que es NIF 8, perdón, segmento de operación. Sería otro segmento, porque la Continental se dedica a brindar enseñanza, pero otro segmento es alquiler, que no tiene que ver nada con la enseñanza, pero obligado por las circunstancias lo está alquilando. Entonces es otro segmento de operación al que se está dedicando, ¿no? Les estoy dando un ejemplo de lo que se refiere a propiedades de inversión. Después tenemos la NI 41 Agricultura, que tiene que ver con los activos biológicos. Luego tenemos las INIs, que son las interpretaciones de cada una de ellas o las mejoras, ¿no? Dentro de las cuales tenemos INIF, tenemos SIC también, donde las cuales, por ejemplo, importante la SIC 32, costo de sitio web, esa es la llamada página web, cómo deben contabilizarse, ¿no? Entonces, en buen romance, esta es la resolución y estas son las NIF que estamos aplicando el día de hoy y que las vamos a ver directamente, ¿no? Entonces, en eso me había quedado. En la resolución 02, estoy regresando nuevamente al PPT, porque les he enseñado ya la resolución, ¿no? Luego, en esta diapositiva que nosotros tenemos acá, voy a poner en forma de presentación, tenemos justamente esa resolución del Consejo Normativo de Contabilidad, la que acabo de ver con ustedes, es la 002, que ustedes pueden ver acá directamente, 002-2024, que se ha emitido, ¿no? Pero luego, se me está yendo, perdón, pero luego vamos a ver nosotros lo que es, a ver un momentito, la resolución 002 es la que nosotros estamos viendo acá directamente, donde se emite directamente ese tema. Pero la resolución número 001, que fue emitida el 29 de enero 2024, o sea, ya pasó un año, aprueba la norma, ¿ok? De información financiera para microempresas. O sea, hay una norma contable para quienes trabajan en microempresas y puedan guiarse directamente con eso, ¿no? Microempresas. Así que es importante que tengamos en cuenta lo que se refiere, ¿no? Y el proyecto, como ustedes pueden ver la resolución en agosto, dice aprueban la prepublicación de norma peruana de información financiera para microempresas en agosto, hasta que en enero de 2024 se publicó ya la norma de microempresas, cómo deben llevar su contabilidad. Es un manual bien interesante, tiene como más de 100 páginas, donde se nos explica cómo debe llevarse la contabilidad en una microempresa y los usuarios somos nosotros, los contadores, ¿no? Y la que sigue la solución que acabo de ver, la solución 002-2024. En la primera diapositiva donde decía antes y ahora, se explicaba el tema de valor razonable, ¿no? Contabilidad a valores de hoy, ¿no? Y esta medición de valor razonable dice, define valor razonable como el precio que sería por vender un activo pagado por transferir un pasivo, una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. Entonces, esta NIF 13, una de ellas que hemos listado ahora en la resolución del Consejo Normativo, define lo que es el valor razonable. Y efectivamente, un buen ejemplo de lo que ustedes están viendo ahí.
cuando se compra una casa, el que paga y el vendedor que entrega la llave. Ambos son personas inteligentes, enteradas y que están uno vendiendo al precio justo y el otro pagado al precio justo. Ese precio justo para la NIF se llama valor razonable, porque es un valor que cada uno de ellos, cada operador, sea comprador o vendedor, lo está haciendo directamente, ¿no? Lo cual está muy bien y es bien interesante, ¿no? Tener en cuenta el valor razonable. Con este ejemplo nos damos cuenta de que ambas partes, comprador y vendedor, son personas inteligentes, conocedoras del mercado, y el precio que están vendiendo es el justo, que le llamaríamos en la NIF valor razonable. Voy a revisar algunas de las principales NICs. La NIC 2 tenemos de inventarios. Y en la NIC 2 de inventarios vamos a ver todo lo que se refiere al tratamiento contable de las existencias, el costo, el valor neto de realización, que es muy importante. El valor neto de realización, como nosotros sabemos, los inventarios son activos realizables. ¿Por qué realizable? Porque se vende. No está permanentemente, no debe estar permanentemente en la empresa, entran y salen. Entonces, estos valores se llaman valores netos de realización porque hay que verificar que su valor de costo no sea, pues, inferior al valor de mercado. Es decir, si yo tengo una mercadería que me cueste 100, en el mercado debe venderse más de 101, pero no deben venderse un menor valor. Si no, habría que hacer un ajuste y el valor en libro estaría sobreestimado respecto al valor de mercado. Pero este puede producirse no porque se presente directamente ese cuadro, no, sino porque de repente no hemos hecho una adecuada determinación del costo de producción o el costo de producción nos sale muy caro con respecto a lo que es muy bajo con respecto al valor de mercado. Entonces, todos estos tenemos que tenerlos nosotros en cuenta en el tema del NIC 2. Después nos revela la fórmula del costeo para asignar los costos a las existencias, la necesidad de estimada obsolescencia y de lento movimiento. Los inventarios están sujetos pues a ser obsoletos en algún momento si es que no los realizamos en forma inmediata, en forma pronta. No puedo tener pues inventarios más de un año, ¿no? Que sería ya de lento movimiento. Si no se vuelven ya obsoletos con la moda, la tecnología y todo lo que nosotros podemos ver permanentemente, ¿no? Entonces las prácticas contables van desde valorar al costo, al valor realizable, medirlo bajo el costo FIFO, LIFO, el promedio, ¿no? Que es muy importante. En la NIF hay dos criterios que ustedes van a ver como este, uno que se llama medición y el otro se llama reconocimiento. Y dentro de las estimaciones de inventario tenemos lo que es la obsolescencia, ¿ok? La obsolescencia que debe ser efectuada en base a la realidad, análisis, las tendencias, y las estimaciones contables son por obsolescencia o por devaluación, o sea, porque los precios del mercado de repente pueden haber caído. Y por último, le estoy presentando acá una diapositiva de disposición de bienes. ¿Qué hacemos nosotros con los bienes, pues, que lo vamos a vender, que van a ser dados de baja, que no van a ser utilizados por la empresa? Entonces, esta disposición que he puesto, las tres formas que se utilizan permanentemente en las empresas, tienen un gran también efecto tributario, las tres, ¿ah? Porque para que SUNAT acepte la baja de un inventario de un activo fijo, tiene que ser bajo estos tres. Y es más, la SUNAT pide estar presente, sobre todo en el caso de destrucción. Entonces, las tres formas que ponemos nosotros eh, hacer ya la liquidación tanto de inventarios como de activos fijos. Una, cuando ya estos no los utilizamos, no sirven para los efectos nuestros, o tenemos sobre stock, o de repente por un tema de obsolescencia nuestra, lo ponemos donar, número uno, hacer una donación
Como ustedes saben, entidades benéficas, cuando se hace este tipo de donación, vamos a tener en suerte de que las donaciones para entidades benéficas son deducibles de impuesto a la renta. Basta con que el donado entregue un certificado, un acta de donación o la resolución, cuando hablamos de entidades públicas, del titular de la entidad, donde acepta la donación, para que sea deducible del impuesto a la renta. Las donaciones a terceros no son deducibles, estoy hablando de terceros, ¿no? Terceros, pues son, supongamos que le regalo acá al club de acá de mi barrio, le compro camisetas, la empresa, ¿no? Le compra camisetas para el club de fútbol del barrio. El club de fútbol del barrio, pues, no es una entidad benéfica, no está inscrita en el registro preceptora de donaciones, ¿no? Entonces está bien, es loable, está muy bien, se hace la donación, pero esa donación no sería aceptada tributariamente. En cambio, las donaciones filantrópicas que se hacen pues a Cáritas, Cruz Roja Peruana, Fundación del Cáncer y cualquier otra y cualquier entidad pública, sea ministerio, una por ejemplo, el Hospital del Niño, Hospital Regional de Salud, en fin, son todas completamente deducibles, ¿no? Pero la evidencia es la resolución del titular de la entidad. Segundo, podemos disponer de estos activos que ya no los vamos a utilizar. No es cuestión de darlos de baja, de tirarlos, no. Tiene que ser con un acta donde esté el notario, en el caso de la destrucción, me refiero al tercero, ¿no? Un acta del notario y pide un representante de la SUNAT. Y hay lugares donde y máquinas especiales donde se destruyen. Estos bienes luego van a ser reciclados, ¿no? Pero la evidencia es esta acta de que hace la empresa firmada por el notario y por el de la SUNAT. El segundo es venta como chatarra. Es legal, se emite una factura, se vende como chatarra y con eso estoy disponiendo, dando de baja al bien en forma oficial. Entonces acá tenemos que dar de baja a este activo. Si es venta como chatarra, bueno, lo vendemos. Y acuérdense que cuando hacemos nosotros una venta, el asiento es dual, ¿no? El asiento de la venta a la 70 y la 69 el costo de venta. Entonces tenemos dos asientos que son completamente duales, ¿no? Muchos se preguntan sobre las mermas y desmedros. En el caso de desmedro, lo que ustedes están viendo ahí, bienes que no se pueden vender porque físicamente están deteriorados. Son pérdidas que hay y la mejor forma de identificar los desmedros es tomar inventarios físicos mensuales en el almacén como control interno, ¿no? Entonces vemos ahí, desmedro también puede ser las medicinas vencidas o los inventarios vencidos en un supermercado, en una bodega, en una tienda, que ya pasaron la fecha de su vencimiento y lamentablemente no se vendieron. También sería desmedro y también habría que darles de baja. Luego tenemos las mermas, ¿no? Las mermas no es pérdida, forman parte del costo de producción. Entonces, por ejemplo, en la industria maderera tenemos de que está ingresando una troza. Ahí puede haber, por ejemplo, unos 30 pies tablares de madera. En este caso eh, esta madera es un tornillo. Entonces, la corteza hay que sacarla. Entonces pierde con respecto al valor que nosotros hemos comprado todo el tronco, ¿no? Porque hay que pelarlo, como si fuera un rollo, ¿no? Se pela y se parte en tablas y sale ya las tablas que nosotros conocemos, la madera, ¿no? Entonces hay un proceso de merma, pero esa merma, esa pérdida, forma parte del costo de producción. En la industria del cuero también igual, tenemos que moldear como nosotros por ejemplo, ese pie, ahí pueden haber 5 pies de cuero en esa maquinita, perdón, 3 pies de cuero. Nosotros podemos fabricar pues un par de calzados o de zapatillas, ¿no? Según sea el caso. Pero en el corte se pierde, pues, ¿no? No es que sale exactamente el calzado. Entonces, con ellos es que nosotros tenemos un especial cuidado en la contabilidad para que se contabilice en el costo lo que realmente se utiliza. Y la merma también forma parte del costo de producción, pero en la parte de costos indirectos. Acuérdense que el costo de producción está formado por tres: materias primas, mano de obra y costos indirectos. Entonces, la merma iría dentro de los costos
indirectos, ¿no? La particularidad que tiene, por ejemplo, en el cuero, cuando nosotros estamos trozando, como ven en la máquina, y nos quedamos con la parte importante para hacer el calzado, nos quedan residuos, que esos en el plan contable se llaman subproductos, ¿no? Desechos, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la cuenta del plan contable de subproductos. Entonces, estos subproductos, justamente que cuando nosotros cortamos el cuero, con lo que nos queda, pues se hacen las carteras para dama, correas, en fin, tiene una serie de usos, no es pérdida. Y en el caso de los activos sí es un poco más bravo poder identificar lo que se refiere a los subproductos, ¿no? En el caso de las maderas, se cortan y salen las tablas chicas, que luego va a ser el parquet, la madera corta. Y si es madera larga, podemos tener para hacer reglas, para hacer, por ejemplo, las escobas, ¿no? Lo que es el tema de merma en la madera que ustedes están viendo ahí. De esos trazos largos, cuando se corta, se hacen las escobas, ¿no? Y lo otro, y también en la madera, esa es madera corta, en la madera, esa es la madera larga la que está bien. La madera corta sería lo que es el parquet, ¿no? Salen los pedacitos y se hace lo que es el parquet. Ese es el anexo de inventario. Luego tenemos la anexo 8 políticas, cambios en estimaciones contables y enroles. Esta anexo tiene tres criterios. Aquí lo que estoy enfatizando es reconocer en el estado de resultados integrales en el periodo lo que tenemos. Errores contables. ¿Quién no tiene errores en la contabilidad? Se produce por negligencia, falta de conocimientos contables, va la interpretación de las directivas que puede tener directamente una empresa. Y el tema de estimados contables, que es, como les digo, el estimado de depreciación, puede ser el estimado de contingencias, estimado de provisiones, estimado de malas deudas, que no son provisiones, ¿no? Entonces, el estimado puede ser cambiado y se aplica como resultado la diferencia para arriba o para abajo del estimado en el periodo, ¿no? Y tenemos ejemplo, estimado de provisiones, cálculo de vida útil de activos fijos, se puede cambiar. Originalmente se dice, bueno, este activo, esta maquinaria, puede ser un ejemplo, aunque la maquinaria es por unidad de producción, ¿no? O los muebles, por ejemplo, para ser más fácil. Tiene una vida útil de 10 años, pero lo tengo para rato, ¿no? Entonces tengo que cambiar la vida útil y cambiar en los registros, reactualizar y decir ya no va a ser en 10 años, sino en 12 o en 15 según lo que nos diga el experto, ¿no? El que ve justamente lo que es muebles. Cálculo de reservas técnicas en las compañías de seguros. Por ejemplo, pues tenemos los seguros de vida, ¿no? Que es muy importante tener en cuenta. Y cualquier otro seguro que pueda manejar en base a estos cálculos esperados que pueden haber, ¿no? Después tenemos cambio estimado de amortización de intangible de utilidad finita a indefinida. En los intangibles hay la depreciación de vida útil finita, por ejemplo, como el software, que es de utilidad finita, pero hay otros que es indefinido y no se amortizan, como por ejemplo la patente, plusvalía, derecho de autor, esos no se amortizan porque son prácticamente permanentes y nunca van a cambiar. Después tenemos cambio en políticas contables, también consecuencia de la mención de los registros contables. Hay uno cambio en la política y otro en la forma, el método, ¿no? Puede cambiar el método de depreciación de línea recta, por ejemplo, unidades de producción. El modelo de costeo puede ser FIFO, LIFO, cambiar, cambio de registro del impuesto a la renta. El tradicional o el diferido, cambio de estimación de provisiones también igual. Cuando programo yo mis provisiones puede haber cambio con respecto a la fecha inicial cuando hizo la producción, ¿no? Cambio en el registro de eventos subsecuentes también igual, ¿no? Entonces son esos cambios que puede haber directamente en estos tipos de activos, ¿no? Muy bien, entonces terminamos este cambio en políticas contables. Después tenemos eh, el pronunciamiento, el cual se refiere a que solamente en el párrafo 24 solamente por un estatuto, norma legal, un organismo emisor no más contable. Por ejemplo, acá hemos cambiado la política contable de PSG a NIF, un organismo emisor. El organismo emisor es el JAS, que los ha traído acá al Perú al Consejo Normativo de Contabilidad, que es el que no dicta
la nueva NIF. Entonces, eso es completamente cierto lo que hemos aplicado. Entonces, la NIC 8, que reúne tres criterios: errores, cambio de estimaciones contables y cambio en políticas. Cuando es errores, se aplican a utilidades retenidas. Cuando estamos hablando del otro, que se aplica directamente al tema de utilidades retenidas y el ajuste es directamente prospectivo. En cambio, en errores, hay que ver en qué año fue el error y se va a cargar los resultados de, de ese periodo, ¿no? Y ese resumen de registro contable, la NIC 8. Y en los estados financieros tienen que expresarse, explicarse directamente cada uno de los eventos. La NIC 10, la que mencioné, que es la fecha entre lo que ocurre al 31 de diciembre, cuando es el cierre, hasta el periodo en que se emiten los estados financieros, ¿no? Entonces se efectuarán los ajustes necesarios sobre hechos ante la fecha de cierre y que de su desenlace ocurra hasta la fecha de emisión del estado de situación financiera. Entonces, estos sucesos son favorables o desfavorables que ocurren en la fecha del estado. Entonces, por eso ya acá hubo un cierre. 31 de diciembre es el cierre que todos conocemos. Pero de ahí a que se emitan los estados financieros, por ejemplo, 31 de marzo, todos los hechos posteriores, hay que evaluarlo si se contabiliza con cargo al 31 de diciembre o se contabiliza en el nuevo año. Por ejemplo, un juicio que se inició hace 3 años y cae en el periodo entre 31 de diciembre y 31 de marzo, no lo voy a cargar al año siguiente. Tengo que cargarlo al 31 de diciembre porque ya era un hecho conocido y que se inició antes del 31 de diciembre, la fecha de cierre. En cambio, uno que se inició entre enero y marzo ya es para el año siguiente. En este caso, si hablamos de 2025 para 2026, ¿no? Entonces, eso es lo que trata esta NIC 10 de los hechos que ocurren posteriormente, ¿no? Por ejemplo, las cuentas por cobrar, deterioro de inventarios, los litigios judiciales, descubrimiento de fraudes, pago adicionales a los trabajadores, son hechos que requieren directamente de ajustes cuando una empresa los tiene. Los otros no requieren ajustes, sino revelación. Por ejemplo, dividendos. Bueno, hay que informar pues a la junta de accionistas, informar a la gerencia, informar a los trabajadores, al público en general, a través de lo que es los estados financieros, la SMB, la política de dividendos que tiene la empresa, ¿no? Hay empresas que no reparten los dividendos, sino reinvierten directamente y entregan más acciones a los propios accionistas e inversionistas, ¿no? Variación de inversiones en el mercado, evento que depende de circunstancias posteriores como reestructuración de estado financiero. Esos solamente requieren directamente revelación, ¿no? Y la exposición, pues, es la revelación en nota a los estados financieros, el monto, como pueden ver el registro contable, y la situación a la fecha de los estados financieros. Luego tenemos acá la NIC 16, propiedades, planta y equipo. Ya ustedes saben que son bienes de propiedad de la empresa permanente directamente por más, pues, de un periodo, ¿no? Las reparaciones y mantenimientos van directamente a gastos, no pueden cargarse al costo del activo. Igual los mantenimientos periódicos tienen que diferirse hasta el nuevo mantenimiento. Por ejemplo, carenado de los buques, los gastos de las aeronaves, el overhaul, mantenimiento de plantas, ¿no? Para que estén bien. Tienen estos tres tipos de formas de evaluar. Luego tenemos el valor razonable y tratamiento contable, estamos hablando de activos fijos. Revaluaciones, cuando le di el ejemplo de la iglesia que está en el arco iris, la iglesia que está ahí frente a la calle Real, ¿no? Entonces dice revaluaciones, excedente de revaluación. Cuando yo revalúo, como le dije, cargo a la cuenta de activos y abono una cuenta patrimonial, que en este caso es el excedente de revaluación, la cuenta 17. En cambio, las desvalorizaciones, cuando es de menos, el valor ya es una pérdida por deterioro y va como pérdida en el estado de resultados integral. En activos fijos es importante el tema de depreciación. ¿Qué es la depreciación? Uno dice es el desgaste que tiene un activo. No, no es el desgaste, porque el desgaste es propio del activo. La depreciación es un tema contable en el cual voy aplicando una partecita del activo fijo, sea inmueble, sea maquinaria,
al costo de producción o al costo comercial. Por eso digo la distribución del costo del activo al costo de producción o costo del servicio en el tiempo de vida útil por su uso, ¿no? Entonces, una maquinaria que yo le deprecio y la maquinaria me costó 20.000, yo que no cargue 20.000 en el mes al costo de producción. Esos 20.000 del valor de la maquinaria que me dicen, tu maquinaria vas a tenerla para 10 años, tiene vida útil 10 años, 360 meses, entonces divido los 20.000 entre 360 meses. Y esa partecita alícuota voy a cargar cada mes que está trabajando la máquina, pues al costo de producción, ¿no? Es el tema de depreciación. Bueno, valor razonable y tratamiento contable lo vimos, la depreciación igual, que es lo que le dije, es la vida útil estimada de un activo, ¿no? Entonces, la depreciación se calcula en base a una estimación técnica de la vida útil, no sobre base tributaria, ni sobre estimaciones contables. Otro punto importante en activo fijo que nos menciona la NIF es el párrafo 43 y 44 para depreciar en forma separada los activos. O sea, los activos no deben depreciarse en un solo volumen. Por ejemplo, las maquinarias tienen tres componentes. Un componente que es la bobina, llamado el fierro. Otro componente que pueden ver es el sistema eléctrico. Y otro componente, este por sí, llamado el motor, el que activa directamente estas maquinarias, ¿no? Y cada uno de ellos tiene vida útil. Y como dice el párrafo 43 y 44, se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedades, planta y equipo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos activos depreciados al 100% en libros, contable, pero el activo sigue trabajando? Entonces ahí hay que hacer un reajuste de la vida útil del activo, porque no puede ser que yo ya no lo desprecie y el activo en vida sigue trabajando para la producción o para los costos comerciales. Entonces hay que hacer ahí una actualización del valor, ¿no? Luego tenemos lo que es la NIC 37. La NIC 37 es muy importante tener en cuenta, ¿ok? Entonces la NIC 37 se refiere a estimados, provisiones y pasivos. Y esta NIC 37 está relacionada con el marco conceptual, la NIC 10, NIC 8, NIC 12 y 37. La NIC 10 ya la vimos, hechos ocurridos. NIC 8, estimados contables. Tenemos la NIC 12, el impuesto a la renta, y NIC 36, lo que es el deterioro de activos, ¿no? Esas son las correcciones que hay. ¿Qué es la provisión? Ya le dije, la provisión es un pasivo y son razonablemente estimables y cuantificables, ¿no? Entonces, por ejemplo, una provisión. eh, Tenemos una provisión en las mineras para cierre de mina, ¿no? Si me ha dado una concesión, la autorización de trabajar a 20 años, no voy a esperar el 20º año para contabilizar el cierre de mina. Se contabiliza desde el primer año de exploración, cada año se va creando una provisión acumulada hasta que llega al 20º año y ya tengo una reserva en libros contables. Igual tenemos la provisión que ya no se llama provisión, sino es estimado de malas deudas, aquellos que no pagan directamente, ¿no? Igual también se refiere al tema eh, del tema de seguros, ¿no? Luego tenemos, bueno, luego de las correlaciones, provisiones y pasivos contingentes, activos depreciados al 100%, ya hemos visto todo esto directamente, y el registro de contables de las provisiones, provisión pasivo. ¿Cuándo se registra? Cuando tenemos el valor cuantificado y cuando hay probabilidad de realización, o sea, es más probable que improbable, ¿no? Por ejemplo, la provisión CTS, provisión de vacaciones, provisión para litigios, provisión para desmantelamiento, provisión para rehabilitación, entonces que están en la cuenta 48. Todas esas provisiones, y saben ustedes, el plan contable está de acuerdo con las NIF, ¿no? Calza, ¿no? Entonces ahí lo pueden ver ustedes ahí, pues, directamente como está, ¿no? En cambio, las contingencias son incertidumbres. No las controla la compañía, el desenlace es incierto. Entonces, la compañía no puede manejar el tema de contingencias, por ejemplo, un robo y un asalto en la empresa, el tema de inseguridad ciudadana que está permanente, no puede controlar un accidente, no puede controlar la pérdida por un terremoto,
son contingencias, no son controladas, su desenlace, las garantías también, por ejemplo, son contingencia de la empresa. Vende un artefacto, vende una computadora con garantía de 3 años. Entonces la empresa de 3 años, la suerte es que nadie reclame sobre un desperfecto que tiene el bien que he comprado, el auto, la computadora, la lavadora, la cocina, ¿no? Entonces, pero eso no se provisiona si no se revela en nota a los estados financieros. Entonces, la contingencia son incertidumbre. La definición que es posibilidad remota, sujeto a hechos o circunstancias futuras, pero existe. Entonces, tiene que reunir lo que es probabilidad y cuantificación, que es muy importante que se tenga en cuenta. Pero hay otro lado, al revés. Si bien tenemos contingencia que es desfavorable, tenemos activo contingente a nuestro favor. ¿Qué significa cuando nosotros tenemos, por ejemplo, le hemos hecho un juicio a alguien, a un tercero, por diferentes motivos? Entonces, este nos tiene que traer su certificado em, de X evento que haya tenido, ¿no? Para poder nosotros revelarlo en una nota a los estados financieros, ¿no? Podemos tener un juicio con alguien y solamente se revela en nota a los estados financieros. ¿Cuándo se contabiliza el activo contingente? Cuando se hace realidad. O sea, cuando al que le hemos hecho el juicio nos paga, ingresa dinero a caja, ingresa. En ese momento se carga caja con ahora ingresos, ¿no? Por activos contingentes. Pero si no resulta, pasa un año, 2 años, que sé que existe el problema, iría en nota a los estados financieros, ¿no? Las provisiones se cargan a la cuenta 68611, provisión para litigio, con una la 481. Luego tenemos provisión rehabilitación de minas, lo que dije, el plan de cierre de minas. Tiene una cuenta 4821, provisión rehabilitación de minas 68621, su estimado. Luego tenemos, como consecuencia del impacto ambiental, se generan pasivos ambientales. Esa cuenta está en la 484, titulada Pasivos Ambientales, ¿no? Las provisiones son cuantificadas a corto o largo plazo y la garantía sobre el producto no se registra como provisión, a no poderse cuantificar ni saber su probabilidad, ¿no? Entonces, cuando se aplican las provisiones, hay que ajustar la diferencia del periodo de su aplicación. Entonces, este es el resumen de la NIC 37, que es lo que acabamos de ver, provisiones, pasivo no implícito al corto o largo plazo por hechos favorables a la compañía. Se registran una vez conocida la obligación. Contingencia, hechos que son incertidumbre, no deben llamarse ni se denomina pasivo contingente, deben ser evaluados y pueden convertirse en provisión. Activo contingente, hechos favorables a la compañía, no aplica criterios de vengado. Su registro está sujeto a que se concrete la posible recuperación del activo o demanda. Y eso es lo que le estoy aportando a ustedes y voy a salir del PPT para las preguntas del caso que puedan tener pues los colegas y estoy atento a las preguntas que ustedes tengan. ¿Estamos de acuerdo, Liz, para empezar el panel de preguntas? Así es, maestro. Muchas gracias por su exposición, maestro César. Ha sido un gusto. Les comento, contadores, que el maestro siempre ha querido, bueno, en anteriores años ya, como usted comentó, ha colaborado con el colegio desde la CONANIF del 2014, con el Paz Decano Márquez, entonces siempre ha estado en contacto con nuestros agremiados y le agradecemos nuevamente por compartir con nosotros en esta capacitación gratuita del día de hoy dirigida a nuestros agremiados. Quiero invitar, por lo tanto, a nuestros agremiados y voy a revisar en el Facebook si han dejado preguntas. Chancita, me encargo del Facebook, por favor. A ver, en el Facebook no tenemos aún preguntas. Contadores, los invito a los que están en el Facebook a Muy realizar sus bien, preguntas para hacerlas nosotras por ustedes. Ahora dejamos entonces que los contadores que estén en sala dejen sus preguntas en el chat, comentarios y también pueden abrir sus micrófonos ya.
Sí, Sí. Sí, las preguntas son bienvenidas, ¿ah? Bien, entonces, contadores, adelante, por favor. Hemos visto que se han quedado un buen grupo. Normalmente, contador César, le comento que nuestras capacitaciones gratuitas son de 60 minutos. Entonces, es un buen grupo, ¿no es cierto, Chiang? El que se ha quedado hasta ahora es un buen grupo. sí. Qué bien, qué bien, qué gusto me da, Liz. Vamos Entonces, a contadores, continuar por con favor, Janine. adelante con sus preguntas, con sus comentarios. Sí, por favor, si hubiera alguna pregunta, voy a ver acá en... Gracias, Antonio Poma. Eh, Yanina, ¿cuál es la pregunta? Parece que Yanina tenía alguna pregunta. Yanina Segovia. Yanina, adelante con tu pregunta, encantado. Las preguntas son bienvenidas, y enriquecen la exposición. Y también como adelantaba el maestro César, lo vamos a tener para esta serie de actividades académicas que estamos organizando para ustedes, no por el Día del Contador, no por la Semana del Contador, sino por el mes del contador. Ya saben, a Muy bien, nuestros agremiados les el vamos mes a de dar contar. todo un mes con conferencias magistrales. En este caso, usted, maestro, ha tenido la gentileza también de acompañarnos. Y ya vamos Así a es. publicar, contadores, todos los temas, todos los ponentes que nos van a acompañar. Y también le comento, maestro César, que también hay una actividad social que hemos preparado también de manera con mucho cariño para todos nuestros agremiados. O Ah, sea, qué es bueno, que qué bueno. sí, ya les Muy bien. daremos a conocer. Muy Bien, bien, muchas al gracias. parecer no hay preguntas, maestro. A ver, no, Chancita, ¿tienes alguna pregunta por ahí? No, no hay consultas. No hay preguntas. Entonces entendemos que todo ha quedado claro, maestro, contadores. En el chat, Chian ya subió el material, pueden descargarlo. Del mismo modo, se ha lanzado un nuevo repositorio donde ustedes pueden de allí descargar los materiales y también tener acceso a los videos. Así es que ya se les ha mandado a todos los grupos del colegio tienen conocimiento, se va a publicar en las redes sociales también. Entonces, adelante, Chancita. Así es, vamos a compartir el certificado. Ya está. Adelante, Liz. A nombre del Consejo Directivo 2025-2026, hacemos entrega de este certificado digital a usted, maestro CPC César Rivadeneira Fernández, por su participación como ponente en la conferencia presentación de las NIS básicas realizado de manera virtual el día de hoy, 5 de agosto, con una duración total de 3 horas académicas. Firma nuestra decana, la contadora pública colegiada Maritza Maribel Yacta Surichaki, y la directora secretaria, la contadora pública colegiada Marisol Berta Chávez Pineda. Maestro, muchas gracias por su participación, gracias por compartir conocimiento. Nuevamente le reiteramos nuestro agradecimiento. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero continuar con esta serie de cursos que ustedes me puedan invitar para poder apoyarlos. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias, señorita Anchante. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches, estimados colegas. Claro que sí. Contador, maestro, nos dice la contadora Evelyn, dice que se exija que se haga uso obligatorio de las NIFs. Entiendo que hay una resolución que indica que se exija, pero ¿qué más se requiere para que esto se haga posible, para que sea de uso Bueno, obligatorio? prácticamente es el compromiso de los colegas contadores públicos de hacer entender a las empresas donde trabajan, lejos de la existencia o que hubiera una multa, que hubiera una exigencia, es que si los estados financieros no están con la NIS, no están actualizados, están a valores históricos. Le estoy dando pues el ejemplo de la iglesia que está ahí en el Arco, está en la calle Real, creo que está al costado de Girón Puno, donde, o Girón Puno, Tacna creo, y que hace tiempo que no he ido pues Sí, a Puno Huancayo, está bien. Ajá. Puno en la calle, ¿no? Hasta ahora me acuerdo, que supongamos que ahora estuviera pues al valor que se compró en aquella fecha, el terreno 100.000, o que se aportó 100.000, el día de hoy no estaría a valor actualizado. Me refiero que lejos de una exigencia que estén obligados, es el tema de que los estados financieros estarían desactualizados con valores históricos, no con valores del día de hoy, no mostrando el patrimonio real. Entonces, en este caso, la NIF favorecían a que el patrimonio de la empresa esté completamente actualizado. Esa es la pregunta que le hago a la señorita Evelyn, con mucho gusto. Así es, bien. Sí, y entiendo que también los colegios profesionales a través de emisión de ciertos comunicados, capacitaciones, también podríamos apoyar en esto, maestro. Claro, tan es así que esta resolución que les presenté ahora, que todos Ujú. la tienen,
En la parte de abajo donde leí dice, se recomienda, y eso dice el Ministerio de Economía, el Consejo Normativo de Contabilidad, difundir a los colegios departamentales como el nuestro de Junín, difundir a la Facultad de Ciencias Contables de las universidades para que todos puedan implementar estos principios contables que se llaman NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. Así es. Bien, maestro. Y con usted tenemos un profesional que nos puede ayudar con ello. Bastante, por Así supuesto, es. a tiempo Bien. completo, no hay ningún problema. Ustedes me Bien, maestro. avisan y yo estoy Muchas disponible para gracias, eso. maestro. Entonces, Gracias. no nos despedimos, nos vamos a ver en el mes del contador nuevamente. Gracias nuevamente por su participación, por compartir conocimiento y por estar con los contadores. Muchas gracias, maestro César. Muchas gracias. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias. Contadores, a ustedes que se han quedado hasta el final, muchas gracias también por su tiempo. Estamos viendo en pantalla las capacitaciones que vamos a tener esta semana. El jueves 7 nos acompañan los especialistas de la Intendencia Regional de Junín de Sunafil con la conferencia gratuita Beneficios Sociales de los Trabajadores a cargo de la licenciada Janet Ivonne Jorge Pipe. Continuamos con el viernes 8. Nos acompaña el maestro Johnny Esquivel Aguilar para tocar un tema muy importante sobre beneficiario final, quien también nos va a acompañar en el segundo encuentro de expertos tributarios. Entonces, como les mencioné, estamos armando ya pronto vamos a lanzar todas estas series de capacitaciones en favor de ustedes por el mes del contador. El programa, Chian, adelante, por Sí, favor. en esta parte recordarles a los que han participado en el curso virtual sobre el programa de formación antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. La Junta de Decanos y la SBS han ampliado la fecha para los que no han culminado la parte virtual hasta el día de mañana. Y no olvidarse que el 11 de agosto es la charla presencial en el Colegio de Contadores Públicos del Lima. Recordando que esto también lo ha gestionado nuestra decana del Consejo Directivo actual para que se cumpla parte del plan de trabajo que ella ha propuesto, ¿no? El programa de formación antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo para contadores. Y es entonces, contadores, los que están participando, ya saben, el 11 de agosto es la conferencia presencial y hasta el 6 se ha ampliado, ¿no, Chian? Para que puedan desarrollar, Sí, terminar este programa, hasta el sí, hasta 6. mañana. Ujú. Y contadores, el 12 de agosto empezamos con el seminario taller papeles de trabajo para auditoría financiera gubernamental. Tienen que inscribirse ya, porque las vacantes son limitadas. Este seminario está siendo organizado por el Comité Técnico Departamental de Auditoría. Los contadores de auditoría solamente invierten en corporativos 100 soles. Contadores, por favor, y nuestros agremiados 120 soles. Regístrense ya. La certificación es por 60 horas académicas. Les van a dar el Excel con los trabajos que van a hacer. Ustedes saben su tema, contadores. Les vamos a dar todas las herramientas, todos los materiales a disposición, los videos, todo va a estar a disposición de ustedes. Así es que los invito a inscribirse. No esperen a última hora que me estresan a chancita. No queremos eso. Bien, contadores, mañana disfruten a los que tengan feriado su feriado. Chian también se va de feriado. Y nos vemos el día jueves a las 6 de la tarde con otra conferencia. Que tengan muy buenas noches. Gracias por quedarse hasta el final. Buenas noches, gracias. Gracias, Chian.